Entonces, me están preguntando por un diagrama de fases que se encuentra en la página 45 del extracto de diagrama de fases para sistemas cerámicos, que es el diagrama de fases del hierro. De acuerdo a lo que dice este diagrama, efectivamente la densidad del líquido es mayor que la del gas porque la pendiente es positiva. La densidad del hierro delta cúbico centrado en el cuerpo, BCC, es mayor que la del líquido, su pendiente es positiva. La pendiente es positiva de la interfaz o la línea de unión entre las fases gamma y delta, que es esta línea, es positiva, es más denso o menos volumen molar el gamma hierro, cúbico centrado en el cuerpo, en la cara, FCC, y es menos denso la fase alfa del hierro, que vuelve a ser BCC, cúbico centrado en el cuerpo, y las pendientes sólido-sólido son normalmente muy pronunciadas porque la pendiente depende fundamentalmente de delta B. Y la diferencia de volúmenes entre el gas, el vapor, y una fase condensada normalmente es muy grande, un par de órdenes de magnitud. Por eso la pendiente es notoria. Pero entre sólidos, la diferencia de densidades, la diferencia de los volúmenes molares, es muy baja. Una será 11 gramos por metro cúbico y la otra será 11,1 gramos por metro cúbico. El delta B es muy chiquito. Cuando se lo ponen en unidades adecuadas con unidades de delta H, me queda una pendiente extremadamente grande. Por eso a veces son difíciles de verlo. ¿Está bien? Acá a simple vista hay unas que son prácticamente verticales, que no tiene mucha diferencia. Si es así, bueno, siempre queda la duda y necesitaré recurrir a una tabla de densidades, una tabla de volúmenes molares. Es muy raro tener una tabla de volúmenes molares, la tabla que tengo normalmente es la recíproca, la densidad, ¿está bien? Para ver realmente cuál de las dos fases es la más densa. ¿Se entiende la respuesta? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Otra pregunta? Hola, profe. Sí. Tengo una consulta con el diagrama del circonio ¿Arriba o abajo de esto? en la 43. Arriba. No me queda claro si la zona de metaestabilidad de la cúbica es con la tetragonal o con la vapor. Para mí es con tetragonal y en el video creo que usted dijo que era con la fase vapor. Con la fase vapor. Porque es una continuidad de esta curva. O sea, al ser metaestable, me resulta difícil acá porque no voy a poder editar el PDF, pero es como que borrase esta línea. Todas estas líneas las borro. O sea, borro esta línea, borro esta línea, borro esta línea y esta línea también. Imagínense que efectivamente me queda, a ver si lo puedo ver, me queda así, ¿está bien? Si yo lo veo así, y esta desaparece porque esta metaestabilidad era cúbico contra vapor, porque era esto, ¿está bien? Entonces, sigue la cúbica metaestable y sigue la cúbica contra vapor. ¿Se entiende? O sea, no es que, al ser metaestable, no es que sea estable con la que está en la zona de estabilidad. Es un trabalengua. ¿Sí? Dicho de otra forma, si yo tuviera una presión, pongamos que esta es una atmósfera, esta es 0,5 atmósfera, esta es la mitad. Primero, para decir la presión, tendría que fijarme que no sea escala logarítmica, ¿no? Tengan cuidado si las escalas son logarítmicas. Sí, tiene el 0. Bueno, si este es el 0 en presión, la escala no es logarítmica. ¿Está bien? Porque en la escala logarítmica no puede estar 0. Porque mega logaritmo 0 menos infinito. Entonces esta debería ser una escala lineal. Así que esto es 0,5 atmósferas, esto es 0,25 atmósferas. A 0,25 atmósferas y 1500
grados centígrados es un punto que está justo donde está la flecha. ¿Está bien? La pregunta es, a esa temperatura y presión, ¿yo qué tengo? ¿Está bien? La fase estable es tetragonal, sólido. O sea, en esas condiciones yo debería tener tetragonal sólido. ¿Sí? Ahora imaginemos la siguiente experiencia. Yo tenía que en estas condiciones tenía sólido con una estructura cristalina cúbica. ¿Está bien? En esta curva tengo equilibrio de esa estructura sólida con vapor. Y yo enfrío. ¿Está bien? Enfrío lentamente. Enfriando lentamente, yo noto que a esta temperatura, ¿está bien?, de 2000 grados, no se me pasó la fase cúbica a la fase tetragonal. No se transformó. No se reorientaron los átomos en la estructura cristalina. Les costó reestructurarse. ¿Está bien? Significa que sigo con la situación tal como venía antes. Y la situación que venía antes era equilibrio cúbico con vapor. O sea que si hubiera sido metestable a 0,25 atmósferas y 1500 grados centígrados, la situación es que todavía sería vapor. Por eso esa curva de metastabilidad establece la continuidad del equilibrio tal como provenía en la zona estable. ¿Se entiende? Porque ¿cómo surge esa metastabilidad? Surge por continuidad de cómo venía estable. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? A veces no les es tan fácil reorganizarse los átomos, les lleva un poco de tiempo, un par de años, reorganizarse en una estructura cristalina que pase de cúbica a tetragonal. ¿Sí? Fíjense que lo que yo estoy pidiendo es que está sólido y solo en esas condiciones los átomos se me mueven para cambiar de estructura cristalina. No es tan fácil. Es más fácil si yo hubiera puesto una semilla inicial de tetragonal y yo veo que crece a través de ahí el tetragonal. Pero si yo hubiera puesto esa semilla en esta presión, una atmósfera, y 2500, por más semilla que ponga tetragonal, todo lo que yo voy a lograr es que se me reordene la semilla de tetragonal, se me reordene en cúbica, porque la fase estable tiene una estructura cristalina cúbica. Bien, profe. Pero entonces no entiendo cómo es ese análisis en el diagrama del agua, que estaba más arriba, porque yo pensaba que la metastabilidad del líquido subenfriado era entre el sólido y el líquido. Y si lo pienso así, entonces sería entre el sólido y el vapor. En ese caso, en ese diagrama, sí. Porque proviene, entiendo tu pregunta. Entonces tengo que ver el del agua, cómo se generó la metastabilidad. Acá tengo cómo se generó la metastabilidad. ¿Está bien? ¿Cómo venía originariamente? Venía de un líquido vapor. ¿Está bien? Era líquido, esa es la curva original. ¿Está bien? Y veo que empieza a enfriar y no se me congela. No se pasó sólido. O sea que esta metastabilidad es continuidad de la del líquido. ¿Se entiende por qué? ¿De dónde proviene? Por el vapor. Porque proviene de un equilibrio líquido-vapor. Aunque no haya vapor. Siempre sobre la curva, siempre hay vapor. Sobre la curva hay dos fases. No, claro, pero yo digo en el segmento DE. En el DE representa condiciones de presión y temperatura en donde coexisten dos fases. El grado de libertad es 1. ¿Está bien? Y ahí las dos fases que coexisten son las que provenía de un líquido-vapor. Esas condiciones de equilibrio líquido-vapor se siguen continuándose a temperaturas más bajas de lo que dice el diagrama estable. ¿Está bien? Básicamente la experiencia esta era, yo tenía el beaker, ¿está bien?, con vapor de agua arriba. Entonces tenía
un dique con dos fases, agua sólida, agua líquida y vapor de agua. ¿Está bien? En frío hasta menos 5 grados centígrados, y veo que todavía tengo líquido y todavía tengo vapor de agua. Pero estoy a menos 5 grados. ¿Está bien? ¿Cómo puede tener líquido a menos 5 grados? Es líquido subenfriado, meta estable. Un golpecito y se me transformó en sólido, que es la fase estable. Bien, profe, gracias. Ahora entiendo. Por favor, estoy para esto. ¿Preguntas? Profe, yo tenía una consulta sobre un término que no entiendo, que es cuando se refiere a algo no estequiométrico. Por ejemplo, en el caso C del titanio, de la página 25. Vaya, qué pregunta, qué excelente pregunta. 25. ¿En la 25? Ah, no, 25 del apunte, pero 38 en total del libro. 38. Bueno, es que estoy viendo las páginas del 38. Fase no estequiométrica. Qué interesante pregunta. Quiere mirar. Voy en diagrama. Bien, acá. Este es el diagrama del dióxido de silicio. ¿Está bien? ¿Cómo sé yo que es dióxido de silicio puro? ¿Está bien? Sé que es dióxido de silicio puro porque según me enseñaron en química orgánica, el indicador de pureza, uno de los varios indicadores de pureza, es el punto de fusión. Si el punto de fusión es nítido y definido, le hace cambia de sólido a líquido en un rango muy pequeño de temperatura, menos de 1 grado, depende de la resolución, eso era síntoma o indicador de que la sustancia era una sustancia pura. ¿Está bien? Pero el sólido tenía, o sea, no era el único indicador, había otros indicadores como era la estructura cristalina. O sea, si está en una estructura cristalina, razonablemente el comportamiento de ese sólido es el de esa sustancia que cristaliza en esa forma. El problema viene que cuando hay mezclas, ¿está bien? Es un fenómeno muy de mezclas. Hay determinadas condiciones en donde la mezcla silicio-oxígeno, sería en este caso, o sea, si yo lo viera como silicio y como oxígeno puros, ¿está bien? Habría una condición en donde en el diagrama, tendría un diagrama de composiciones, como lo vieron en química orgánica, un sistema binario de composiciones en el eje de las abscisas, que pongo un extremo el silicio y el otro extremo el oxígeno, hay una condición intermedia en donde una mezcla de silicio y oxígeno bajo esas condiciones tiene un punto de fusión muy nítido que se lo denomina compuesto. ¿Sí? Porque es un compuesto puro llamado dióxido de silicio.
Pero a veces ese tipo de sustancias tiene un cambio puro, o sea, un cambio en el punto de fusión, que es nítido, es definido, pero no responde a ninguna estequiometría conocida. O sea, la llamaríamos un silicio X, oxígeno Y, ¿está bien? En donde X e Y son fraccionarios y no puedo volverlos razonablemente, con todo lo que nosotros vimos en química general, sacar como un denominador y sacar cuál es la fórmula mínima, ¿está bien? Pero tiene un comportamiento de cambio de punto de fusión con un cambio muy definido, ¿está bien? Se comporta como puro, pero no es compuesto, ¿está bien? Porque no puedo lograr una relación entre la atomicidad, digamos, de cada una de las especies atómicas que sea entera. Ese compuesto se lo denomina compuesto no estequiométrico. Y se lo denomina compuesto porque tiene un punto de fusión nítido, bien definido, muy angosto, actúa como sustancia pura. Pero no encuentro su estequiometría. Es un compuesto no estequiométrico. Ya entendí, profe. Muchas gracias. Lo vamos a ver cuando veamos mezcla, porque es o sea, sustancias puras no forman compuestos, ¿está bien? La discusión del libro viene justamente a que acá presenta el del dióxido de silicio puro, ¿está bien? Y podría haber presentado un diagrama, o sea, a ver, el diagrama puro de los elementos es indefectiblemente así. Pero el diagrama puro de los compuestos se pueden ver como del compuesto dióxido de silicio o como de la mezcla silicio-oxígeno. ¿Está bien? Entonces, si yo lo veo como la mezcla del silicio-oxígeno, entonces el diagrama es binario, o sí, es binario, ¿está bien? Entre dos elementos. Y en el medio aparecen los compuestos. ¿Está bien? Entonces, ya es un tema de mezclas, es un tema indefectiblemente mezcla, y por eso se llama compuesto no estequiométrico. ¿Está bien? No sucede en sustancia pura. ¿Está bien? Lo que ahí explica el libro más o menos es decir, bueno, vamos a hacer el diagrama de un silicio 0,41, oxígeno 4,2731. ¿Qué sustancia es esa? Un compuesto no estequiométrico. ¿Se entiende? Lo vamos a ver más claramente, solamente te pido que me recuerdes esta pregunta en el próximo capítulo, en la próxima temporada de esta serie. Porque esta es la primera Perfecto, profe. temporada de la serie. Espero que sea la primera temporada de la serie. Espero que no la estén repitiendo a esta serie, ¿no? O sea, esta temporada de la serie. Porque siempre es lindo. O sea, ustedes no han visto Friends, The Big Bang Theory, varias de Mental, y todo, no lo han visto Game of Thrones varias veces en la misma temporada. Bueno, no vean varias veces esta temporada de Termo. Vayamos por favor a la siguiente temporada. ¿Se entendió? Físico-química. Otra pregunta. ¿Preguntas? Profe, en el caso de recién, que creo que era la página 45, me parece, Hierro, el sistema de hierro. 43, perdón. Este es un binario, le dije que no lo vean, ¿no? Bueno, podían verlo, no se tapen los ojos, pero... Ahí. La En el caso circonio. que usted supuso ese punto que estaba entre el equilibrio metastable y como la división, digamos, entre el tetragonal y vapor, si yo hago algún cambio, el vapor de ahí directamente va a pasar por tetragonal o en algún momento va a haber un segundo donde esté en el equilibrio con el cúbico, por la línea esa de metastable. A ver, si yo tuviera un beaker
Perdón. Buena pregunta. Yo tengo el puntero del mouse en ese punto, que aproximadamente es 0,25 atmósfera y 1500 Kelvin. ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿qué tengo bajo esas condiciones? La respuesta sería vapor. O sea, podría tener vapor. ¿Está bien? Claro, En realidad no es tan así. El concepto de metaestabilidad es un concepto sobre la curva de equilibrio. ¿Está bien? Esto es, he logrado tener cúbico, una estructura, una fase de la circonia cúbica en equilibrio con vapor a una temperatura más baja que la del punto triple. ¿Está bien? O sea, en realidad el concepto de metaestabilidad es sobre la curva. ¿Está bien? Porque si tuviera todo, o sea, si yo hiciese un estudio isotérmico, ¿está bien? El estudio isotérmico sería, yo estoy a 0,1 atmósfera y 2000 grados centígrados, ¿está bien? A 0,1 atmósfera y 2000 grados centígrados mi fase es vapor, ¿está bien? Empiezo a aumentar la presión. Al aumentar la presión, llega esa presión, pongamos 0,3 atmósferas, momento en el cual aparece el primer cristal de circonia y cristaliza en forma tetragonal. ¿Está bien? Sigo calentando. ¿Está bien? Perdón, sigo aumentando la presión, porque lo tengo a temperatura constante. Sigo aumentando la presión. Más átomos de la fase gaseosa me empiezan a depositar sobre la estructura tetragonal. ¿Está bien? Hasta que aumento tanto la presión que la presión, o sea, hasta que desaparece, decimos nosotros, todas las moléculas de vapor, ¿está bien? Y básicamente desaparece porque la cámara en la cual me quedó el vapor, desapareció la cámara, lo aplasté todo el gas y forcé a que todas las moléculas de circonia vapor estén en la estructura cristalina. Cuando logré eso, recién voy a poder aumentar la presión manteniendo la temperatura, y cuando aumento la presión, porque entré en una región de una fase, ¿está bien? Cuando aumento la presión, la estructura sigue siendo tetragonal. ¿Está bien? O sea que, haciendo el estudio desde el punto de vista de aumento de presión a temperatura constante, esta condición es de vapor, es de estructura tetragonal sólida. ¿Está bien? No es que me pasa de tetragonal sólida a la metaestable cúbica. ¿Se entiende? No es que pasando a tetragonal sólido, que sucedió en este punto, sigo aumentando la presión, llego a esta curva, y en ese momento se me transforma en cúbica. No es así. Así no se forman las metaestables. ¿Está bien? La metaestable se forma proviniendo de la fase estable. ¿Está bien? O sea, lo tengo que lograr a partir de que ya era cúbica y no lo estoy logrando transformar rápidamente a la fase estable. ¿Sí? Por eso es que la metaestabilidad tiene existencia sobre su propia curva. ¿Está bien? O bien, haría el análisis desde enfriamiento. Supongamos que estoy a una atmósfera, o sea, estoy a presión atmosférica, ¿está bien? Y estoy a 3000 grados centígrados. ¿Está bien? Era líquido, bueno, 3100, era líquido, llego a los 3000, más o menos, que debe ser más o menos el punto que está acá, y se me solidifica en la fase cúbica. ¿Está bien? Sigo enfriando. Puede suceder que al llegar a esta temperatura no se me transforme en cúbica, no se me transforme en tetragonal. Siga siendo cúbica, sigo enfriando y sigue siendo cúbica.
O sea que yo llegué a una condición que es la de este puntero y siga siendo cúbica. Eso también me quiere decir esta metaestabilidad. O sea, de que puede que la tenga cúbica a una temperatura menor a la de la fase estable. O sea, que yo logre que sea esta temperatura, era todo sólido cúbico, pero no se está transformando en tetragonal. ¿Está bien? Para que se transforme en tetragonal tengo que hacer algún mecanismo, porque no se ve que estos son sólidos, son estructuras cristalinas. Los sólidos no se reordenan tan fácil los átomos. ¿Está bien? Tengo que hacer algún mecanismo o esperar mucho tiempo, y espero mucho tiempo, un par de millones de años, y logro que se me transforme en tetragonal. Y no estoy exagerando con un par de millones de años, porque la Tierra tiene nada más que 6.000 millones. ¿Está bien? Y este es un proceso que es el que sufren las rocas metamórficas, los minerales, los meteoritos. O sea, nosotros sabemos que con el tiempo se va a transformar, pero puede llevarle un poco de tiempo, un par de millones. ¿Sí? Pero sé que mi fe en la primera y segunda ley me dice que la fase estable va a ser tetragonal. Puede que yo no lo vea en mi vida, pero se va a transformar en tetragonal. Sí. Profe, perdón, me queda una duda. Recién estábamos viendo que la metaestabilidad estaba relacionada con la curva, entonces era como la extensión luego del punto triple Sí. de un equilibrio. Sí. Entonces, ¿por qué yo tendría metaestabilidad de cúbica en la fase tetragonal si no tengo ningún equilibrio? Sí, correcto. Yo no puedo señalar, a ver. Sí puedo, pero voy a tener que hacer acá. Esta es temperatura. Esto para la circonia, ZR, oxígeno 2, decía que todo esto es cúbico. O sea que esto es líquido, esto es vapor, esto es cúbico. ¿Está bien? Yo hice ese análisis a presión constante, venía cúbico, sigo enfriando y vengo cúbico. Quiere decir que toda esta zona representa fase cúbica de la misma forma que todo esto representa líquido y todo esto representa vapor. En todas las zonas representa vapor. Ahora bien, resulta ser de que en realidad la termodinámica me predice que aquí hay otra fase estable que aquí hay otra fase estable que está dado por lo rojo que corresponde a una estructura tetragonal. ¿Está bien? La fase cúbica metaestable, la fase cúbica metaestable, sería la continuidad de esta curva de metaestabilidad entre la fase sólida cúbica y el vapor. ¿Está bien? Pero es la zona rayada. Por eso en mi análisis, cuando yo hice mi análisis de partir de este punto, seguir enfriando a presión constante, seguía siendo cúbica y no se me transformó en tetragonal. Seguía siendo cúbica, pero solamente en una fase, porque representa todo lo que está rayado, que representa que es una sola fase. Mientras que la estable, en estas condiciones, es tetragonal. O sea que si yo me paro ahí y dejo esperar el tiempo, la era cúbica a esta presión, a esta temperatura, y si espero un poco de tiempo, se me va a transformar en tetragonal. Pero como yo soy ansioso, en este enfriamiento que yo hice, seguía siendo cúbica.
La fase cúbica es metaestable. ¿Está bien? O sea que esta zona que está gobernada por la curva de metaestabilidad adicional, más lo que invade la cúbica atravesando la roja, es una zona de metaestabilidad cúbica. ¿Está bien? Que por no rayar la zona, es una zona. Y lo único que yo rayo es la curva de equilibrio metaestable entre el cúbico y el vapor, que es esta. Profe, una consulta a raíz Sí. de eso, bueno, dos en realidad. Sería entonces que podríamos tener meta estable cúbica por encima o la zona superior, el área superior, a la curva de meta estabilidad del equilibrio Sí. cúbico-vapor. Sí, porque era cúbica en toda esta zona. En toda esta zona. En toda esa zona es cúbica. Pero cúbica estable aquí. Cúbica metaestable aquí. Y otra consulta, ¿esto sería un fenómeno que solo pasaría con las distintas formas alotrópicas de los sólidos o podría pasar en un equilibrio sólido-líquido? No, porque el líquido es una fase única. Perdón, sí, el líquido sí puede, ¿eh? Ah, sí, claro. El caso del hielo, agua-hielo, es exactamente igual. O sea, en realidad, el agua-hielo, punto triple, y esta es una de las pocas que hace una I, porque tiene al revés. Esto era líquido, y yo podía tener líquido a esta temperatura y presión, en frío, ¿está bien? Y llego a esta condición y sigo como líquido subenfriado, porque es decir, toda la metaestabilidad del líquido es toda esta zona. Yo puedo enfriar líquido y no hacerse sólido. La curva de metaestabilidad es la única parte gráfica que tengo, pero en realidad es una zona. Es una zona de líquido metaestable. O sea, el líquido es estable aquí y metaestable aquí. Porque esta es la que me hizo la diferencia. ¿Se entiende? El único que no es metaestable es el gas. El gas es gas puro, ¿no? Profe, una duda. ¿Sí? ¿Qué pasaría en esa parte del gráfico de la izquierda, la que quedó abajo de la... La roja. Sí, en esa parte de abajo. No sé si ¿Aquí? tendría solamente tetragonal Ah, aquí. abajo. Abajo. Aquí. No, un poco más arriba. Aquí. Ahí. Sí, ahí. Allí. Sí. Nuevamente, si mi ensayo es aumento de presión, o sea, tener toda fase gaseosa y aumento la presión, ¿está bien? Cuando llega esa presión, se me empieza a transformar en tetragonal, porque es la estable. ¿Está bien? No voy a llegar hasta este punto si yo parto de vapor, porque las metaestabilidades se forman a partir de que ya se haya formado. O sea, es la otra forma de decir, ¿cómo la hago tetragonal que no existía, porque era cúbica? Pues parto de una fase como la vapor, aumento la presión, a esa condición de presión y temperatura se me transforma en la estable, que es la tetragonal. No continúa de vapor y llega hasta metaestable cúbica. ¿Sí? Profe, o sea, es o una o la otra disminuyendo la presión o la temperatura, suponiendo en el gráfico de la derecha que se ve un poco más, El agua. está un poco más libre de cosas, de dibujos. Si yo vengo por la curva de estabilidad líquido-vapor,
y bajo presión y temperatura, y me paro abajo de la línea de metaestabilidad, voy a tener vapor. ¿Allí? Sí, o sea, viniendo por la línea de estabilidad líquido-vapor. Por este Yo voy bajando punto. temperatura y presión y Sí. me sitúo donde usted hizo el punto, abajo. No puedo estar abajo, porque si estaba sobre la curva, ya tenía líquido-vapor en equilibrio, ya tenía líquido y tenía vapor. ¿Está bien? En estas circunstancias, o sea, si mi sistema en estas condiciones está como vapor, no puede estar como vapor porque yo nunca pude haber llegado o alcanzado ese punto como vapor venido del cielo. O sea, yo tengo que arrancar de un sistema en donde tenga originariamente la fase. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que tener mi sistema en alguna condición de estabilidad propia de la fase, que es vapor, para poder lograr alguna transformación. Yo no puedo arrancar de este punto, porque No, ese pero punto, yo si me yo arranco ese refería, punto, está sólido. claro, yo me refería donde hizo el punto naranja en la parte del líquido vapor, más arriba a la derecha. Ahí, el El, punto triple, el otro que está más arriba, a la derecha. este, Viniendo, no, al de la derecha. Es bajando ahí por la línea líquido vapor. sí. O sea, estando a Llegamos al esta punto triple. temperatura, estando a esa temperatura y presión, estando a esa temperatura y presión, yo tengo dos fases, una líquida y una vapor. Por eso, o sea, bajando Manteniendo por la presión constante en frío. no, o sea, es por eso, a eso iba mi pregunta, ¿eso una o la otra? Teniendo Sí, una constante. sí. Tengo que mantener constante la presión o tengo que mantener constante la temperatura. Puedo variar las dos, pero si yo varío los dos, este es un lío. ¿Está bien? Pero los estudios normalmente, los análisis, los estudios se hacen manteniendo la presión constante o manteniendo la temperatura constante. Quiero variar una sola de las dos, porque si varío las dos al mismo tiempo, puedo, porque la transformación puede ser adiabática, isotérmica, isobárica, isocórica, isoentálpica, puede ser igualdad de energía libre y puede ser análisis isocórica. Perdón. Bueno, ya se me va a acordar. Pero tengo que mantener algo constante. Isoplética. Y podría ser isoplética. Pero, ¿qué es isoplética? No es problema de termo. Así que Profe, no lo voy a explicar el término. una consulta. Entonces, si comparo una transformación en este tipo de diagrama, isobárica contra una isotérmica, solamente con la isobárica voy a poder conseguir esa metaestabilidad entre las fases, por ejemplo, entre la cúbica y la tetragonal. Sí. A menos que yo ya... Sí. No. Porque yo podría haber partido de líquido aquí, haber bajado la presión, bajo la presión y cuando llego a esa temperatura, perdón, manteniendo una temperatura constante, bajo la presión, cuando llego a esta presión, ¿está bien? No se me transforma en sólido. Sigo bajando la presión y sigue siendo líquido. Sigo bajando la presión, sigue siendo líquido, hasta que llegue a la curva de metaestabilidad. En ese punto, si yo bajo la presión, se me transforma en sólido. O sea, tengo que ver dónde está el punto y cómo es la pendiente de las curvas, ¿no? Para ver si puedo o no puedo. Ustedes dicen, está muy rebuscado, ingeniero. No, ese simple hecho que ustedes me lo están diciendo es la esencia del comportamiento de las aleaciones que ustedes ven en mecánica eléctrica industrial. Y ustedes vieron que el sigma admisible varía totalmente de acuerdo a la fase en que está, y hay fases que están metaestable y en la resistencia del material obedece a su estructura, y lo tengo metaestable. Y con el tiempo se me transforma en estable y me cambia totalmente las propiedades mecánicas. Es crítico lo que yo estoy diciendo. Sirve para todos materiales.
Y es la esencia del estudio de las aleaciones. Que no fuera que las aleaciones son mezclas, ¿no? Y arrancamos por los puros. Pero, Profe, ¿sí? una pregunta del gráfico de la circonia. ¿Qué quieren decir las flechas esas que tiene debajo de las curvas de metaestabilidad? Bueno, primero para saber dónde estoy parado por algo que yo no interpreto de la gráfica, lo primero que hice fue, porque yo tampoco lo sé todo, o sea, vi la gráfica, dije, esta es la gráfica figura 2.9, ¿está bien? Entonces me fui a ver dónde está la descripción de la figura. Leí un poquito abajo, no vi nada de 2.9, entonces casi seguro que está arriba, entonces esto viene arriba. El diagrama de fase para el sistema de Circonia ha sido propuesto por Running Rocket, referencia 36, tal como se muestra en la figura 2.9. Algún importante trabajo extremadamente importante hecho por Smith y Klein y Madijasny, Lynch and Smith, ver las referencias, hacen que posible el diagrama postulado. Smith y Klein, usando difracción de rayos X a alta temperatura, mostró que la circonia pura transcurre a una rápida, reversible inversión, o sea, a una inversión rápida, reversible de tetragonal a cúbica a 2300 grados. A 2300 grados, rápida tetragonal, cúbica, 2300 es el cambio de la temperatura de fusión, de transformación, cambio de fase. Madijani, por el otro lado, mostró que la circonia cúbica pura, el could be brought to room, podría ser obtenida a temperatura ambiente en una fase metaestable si se prepara a partir de su alcóxido. Cuando se lo calienta alrededor de 300 grados, se transforma en la forma tetragonal metaestable, la cual a su vez se transforma en la estable monoclínica a 400 grados. La forma tetragonal podría alcanzarse a temperatura ambiente en un estado metaestable usando el alcóxido u otro material de partida, y este se transformará a la fase estable monoclínica si se recalienta entre 400 y 700. ¿Está bien? 400 y 700. Estoy en esta zona. Todo lo que me está diciendo acá es que la circonia tiene un comportamiento recontra raro, porque tiene estos cambios de monoclínicos a tetragonales para ver cuál es la fase estable bajo determinadas circunstancias, ¿está bien? Que pasan por lo que yo veo, por la formación de un compuesto intermedio, un alcóxido, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, el alcóxido es un organometálico, o sea que una mezcla horrible. O sea, eso es lo que me está queriendo decir la flecha. Han encontrado que bajo determinadas condiciones, esta metaestabilidad actúa con bastante estabilidad, ¿está bien? Pero la fe de los autores en la primera y segunda ley es inconmovible, la fase estable es monoclínica. Pero bajo determinadas circunstancias sí se puede transformar en tetragonal. Eso es lo que me está diciendo esas rayas. O sea que es un comportamiento anómalo con respecto a todo lo que yo decía antes, ¿no? Anómalo. Toda la naturaleza, por cada generalidad que yo diga, hay una excepción. Excepto, voy con el dedito, excepto la primera y la segunda ley, que no tienen excepciones.
ni la 0 ni la 3, ¿no? Pero todo lo demás de comportamiento real de los materiales, hay comportamientos complejos. ¿Sí? Y eso es lo que está marcado con esa doble rayita de metaestabilidad que no están en las otras metaestabilidades. ¿Se entiende lo que yo interpreto de la lectura del trabajo? Sí, sí, profe, lo vi en otros diagramas que busqué, pero en otros hablaba de que la extensión de la gráfica hacia la metaestabilidad, cuando marcaba con esas flechas, marcaban que esa gráfica podía como bajar y la metaestabilidad se podía encontrar más abajo en presión. Pero en esta no encontré nada en el texto que explicara eso, por eso no me cerraba. Si es metaestable, ya entramos en la eterna, o sea, en la compleja discusión de que nosotros vemos en termodinámica las fases básicamente estables, porque las metaestables obedecen a un problema de tiempo, y nosotros vemos la cinética de la transformación. ¿Cuánto tiempo le lleva a una fase transformarse en otra? Sí, debo aclarar, y por eso está en este tema, es decir, que nuestro análisis global es sobre fases estables, pero no puedo perder de vista que la naturaleza tiene este comportamiento llamado metaestable, que es inherentemente complejo, porque no es estable. La termodinámica produce sistemas estables. Las líneas llenas, las líneas completas. Profe, Sí. ¿siempre la fase más estable va a ser la que tenga menor energía libre? Es una de las 25 consecuencias de la primera y segunda ley termodinámica reunidas. Sí. Es una consecuencia, y es exacta. Siempre la fase más estable es la de menor energía libre. Siempre. Es una consecuencia de la igualdad de energías libres molares, y es una consecuencia del delta G, o el significado de delta G, por la desigualdad de menor a cero. O sea, si esa delta G es menor que cero, la transformación va a ser espontánea y irreversible hasta que el delta G valga cero. Siempre la fase más estable es la de menor energía libre. Profe, tengo una duda, pero es sobre el práctico y está directamente relacionado con esto, claramente. Quería ver si podía explicarlo. Es el ejercicio número 6 de la guía que está subida en el UV. Bueno, tengo poco tiempo porque a partir de ahora lo que me resta es sobre el parcial mismo, ¿no? O sea, porque tenía pensado arrancarlo a 18:30. Concretamente, ¿cuál es tu duda? Realmente el ejercicio no lo entiendo mucho y no sé si es porque es más teórico o no sé. Es medio raro el ejercicio. Este es el 6. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Pero cuál es la pregunta? En general, ¿cómo lo puedo analizar? De la forma más sintáctica que pueda, así no lo hago perder mucho tiempo. Es exactamente lo mismo que veníamos. La única diferencia que tiene este diagrama, que es todo igual a todo lo que hemos visto, es su escala logarítmica de presión. Al ser escala logarítmica de presión, estas curvas tienen una forma distinta de las que veíamos recién, que eran en dos escalas lineales. ¿Está bien? Pero si yo lo analizo en una escala lineal, este diagrama, esta curva, en vez de venirse así horizontal, se me pone casi vertical. ¿Me explico? O sea, y entonces este es un punto triple, este es un punto triple, este es un punto triple,
¿Está bien? Esto debe ser gas, esto debe ser líquido, esta es una fase sólida, esta es una fase sólida, o sea, los conceptos son iguales al mismo gráfico que he planteado, y allí es donde es posible fundir completamente azufre rómbico a 473, ¿está bien? Tengo que a 473 para fundir, o sea, esta es la temperatura de equilibrio líquido-sólido, porque esto es vapor, esto es líquido, esto es sólido, sólido, líquido, es esta curva. Entonces, a 473, esta es la temperatura del equilibrio sólido-líquido, y a esa temperatura funde. ¿Está bien? O sea, dicho de otra forma, ese diagrama el problema es que era una curva tan alta que a 470 es. El diagrama es así. Ese es el azufre presión. ¿Está bien? El problema es esta, que es tan alta, tan empinada para llegar a 43, que es la misma curva, pero se acható todo solamente por la escala logarítmica de la presión. Pero es la misma curva, es el mismo diagrama. Y por consiguiente las curvas, lo primero que yo tengo que hacer es identificar las zonas. ¿Está bien? Esto es vapor, esto es líquido, esto es sólido monorrómbico, o no sé cómo era, esto era sólido 1, y esto era sólido 2, que eran dos fases de estructura cristalina del azufre. ¿Está bien? Punto triple, punto triple, punto triple, punto triple, punto triple, punto triple. Y el análisis sigue siendo exactamente igual que como lo vimos nosotros, tan solo que la presión está en escala logarítmica. Profe, Sí. una pregunta. Con los Sí. datos que nos da ahí el ejercicio de energía libre molar, ¿podemos interpretar cuál es la monoclínica y cuál es la rómbica? Porque justamente el ejercicio quiere que nosotros determinemos cuál es cuál. Y vapor líquido es fácil, pero para determinar cuál es rómbica y monoclínica es complicado. Y en el punto A te da el valor de energía libre y no sé cómo, para qué me sirve. La energía libre molar estándar de formación. La energía libre molar estándar de formación es a 298 y una atmósfera. ¿Está bien? Entonces, 298 y una atmósfera, o sea que es una atmósfera, está acá. 298 Kelvin está por acá. ¿Está bien? Porque esto es 313. ¿Está bien? O sea que está en esta zona. ¿Está bien? En esta zona, ¿está bien? Se encuentra el punto 298 y una atmósfera, que es las condiciones estándar de formación. ¿Está bien? En ese punto, que está por acá, un poco más acá, ¿cuál de los dos tiene menor energía libre? Tiene menor energía libre el rómbico versus el monoclínico, porque el monoclínico es 0,33, el rómbico tiene 0. El de menor energía libre es el rómbico. Entonces, la fase estable en este punto debe ser el rómbico, porque es la fase de menos energía libre bajo las condiciones 298 y una atmósfera. Si yo sé que acá es rómbico, toda esta zona es rómbico. Si toda esta zona es rómbico, esta es la monoclínica, esto es líquido, esto es vapor. Ah, listo, profe. Y a partir de Gracias. ahí sale todo lo demás. ¿Se entiende? Sí, O sí. sea, ahí el truco era estándar. ¿Está bien?
el estándar es a 298 y una atmósfera. Bajo esas condiciones me da las energías libres. Y como me preguntaron recién, la fase más estable es la de menor energía libre. ¿Estamos? Bien. Una vez resuelto eso, que lo único que tiene todo lo demás, el análisis es el mismo que hice ahora, ¿no? Se calienta, se enfría, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? Viendo cuál está estable y cuál pasa de qué fase a qué fase, porque si dice se calienta a una atmósfera, se calienta a 1 por 10⁻⁶, se calienta a 9 por 10⁻3, es manteniendo la presión constante, va cambiando la temperatura. O bien, a una temperatura dada, 338, 433 o 373, disminuyo la presión. Entonces, ubico el primer punto, veo que se mantiene constante si la temperatura o la presión, temperatura o presión, o al revés, una de las dos, y cómo va pasando de fase en fase. Ese es todo el análisis. ¿Estamos hasta acá?